Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 238. Estamos en el libro de los Salmos y vamos a considerar los capítulos 40, 41 y 42. El Salmo 40 es un salmo de lamento. En este formato de los salmos, el escritor típicamente comienza con esperanza y confianza y luego entra en lamento y peticiones. Este salmo de David comienza con el relato de David de la contesta de Jehová a su petición y la paciencia y confianza de David mientras esperaba la respuesta a su petición. Los primeros tres versos nos muestran a David habiendo clamado a Jehová y luego habiendo recibido la respuesta de Jehová a su clamor, librando a David de sus circunstancias, descritas en el verso 2 como lodo cenagoso, y volviendo un cántico de alabanza a su boca. El verso 4 es usado como transición a los versos 5 al 8. En estos versos David comienza hablando de las maravillas de Dios, probablemente el contenido de su nuevo cántico. Su intención en estos versos es mostrar que no se había desviado tras la mentira semejante a los soberbios. Con este motivo, el verso 6 trae al centro del salmo la obediencia por encima del sacrificio. Es posible que este verso haga referencia a la historia de Saúl y Samuel en primera de Samuel 15, en donde Samuel le indica a Saúl que obediencia era mejor que sacrificio. Pueden ver primera de Samuel 15:22. Este motivo se completa en los versos 7 y 8, en donde David indica su obediencia a los mandatos de Jehová. La idea es que en obediencia no es necesario el sacrificio, porque el sacrificio es necesario para cubrir el pecado. En la obediencia a los estatutos de Dios no haría pecado para cubrir. Los versos 9 y 10 incluyen el anuncio público de David de las maravillas y misericordias de Dios para con él. Esto lo dice para explicar que había cumplido con su intención de publicar la grandeza de Dios en salvarlo y fortalecerlo. Estos versos son el punto de transición al lamento en este salmo. Siendo que David había cumplido con su voto de publicar la grandeza de Dios, ahora entra en un lamento de sus presentes situaciones, indicando que deseaba que Jehová volviera a cumplir sus misericordias y grandeza con él. El lamento comienza en el verso 11 y sigue hasta el verso 15. El lamento de David es que luego de haber experimentado la grandeza y la misericordia de Dios en ser librado de adversidad y afrenta, se encontraba de nuevo en adversidad y afrenta, aunque había cumplido con su compromiso de publicar la salvación de Jehová en su previa circunstancia. Ahora, en su lamento, le pide a Dios que lo vuelva a librar de los males cuales lo rodeaban. Esto parece indicar que David estuviera pasando un tiempo de múltiples problemas. Y noten en el verso 12 la desesperación de David diciendo que su corazón desfallecía. El verso 13 indica la urgencia del socorro de Jehová para David. Como es típico de los salmos de David, incluyen los versos 14 y 15, lo que anticipaba fuera la contesta de Dios en cuanto a sus enemigos. El salmo termina en los versos 16 y 17 con un último suspiro de esperanza, anticipando que volvería a engrandecer a Jehová por su salvación. El verso 17 muestra la esperanza de David aún en medio de aflicción. El Salmo 41 trae al final el primer o trae final al primer himnario contenido en el libro de los Salmos. Este salmo es otro lamento de David y nos indica, en conjunto con algunos de los salmos de David cuales hemos considerado, que David pasó un tiempo de grave enfermedad en la cual tanto él como aquellos a su alrededor anticipaban que moriría. David comienza el salmo en los primeros tres versos con la bienaventuranza de quien piensa en el pobre. Vale notar el significado de pobre en este instante, siendo la palabra dao en el hebreo, cual significa literalmente colgando, como débilmente aguantado o sustentado. El término no es en referencia a los pobres económicamente, sino a quienes tuvieran sus vidas colgando delicadamente por motivo de enfermedad. Como notaremos en el resto del Salmo, David está bendiciendo a quienes lo consideraran durante su propio tiempo de enfermedad. Los versos 4 al 8 describen la condición de David al tiempo de la escritura de este Salmo. Noten en el verso 4 que David asocia su enfermedad con algún pecado cual ha cometido. Es totalmente posible que este salmo haya sido escrito en conjunto con otros de los salmos de David, cuales ya hemos considerado, en los cuales hacía la misma asociación. Su plegaria a Jehová es de sanidad, indicando su arrepentimiento. Su enfermedad era grave, como es indicado en el verso 5, en la pregunta de sus enemigos, y en el verso 8, en la reunión de quienes aborrecían a David.
Vale notar que esta reunión de sus enemigos no era de enemigos externos, los cuales no tendrían acceso a David en tiempos de quebranto, sino enemigos internos, tal vez hijos, generales o siervos de su propia casa. La indicación es que luego de visitar a David en su enfermedad, se congregaban juntos fuera de su cuarto para hablar mal de él y expresar su deseo de que David muriera. Esto se profundiza aún más en la descripción contenida en los versos 9 al 11 de un individuo que comía del pan de David, indicando que se sentaba a la mesa real para cenar. Recuerden a Mefiboset, a quien David había invitado a cenar en su mesa todos sus días. Esto era una práctica común de los reyes y quien es mencionado en estos versos fue alguien de confianza para David. Sin embargo, en su enfermedad, el tal individuo quiso aprovecharse de la oportunidad para hacerle daño a David y se levantó en su contra. Al averiguarlo, David quiso que Jehová lo levantara de su lecho como para darle su justa recompensa a este individuo. El salmo termina con David apoyándose en su integridad delante de Jehová y bendiciendo a Jehová aún en medio de su quebranto. Este es el final del primer himnario contenido en el libro de los Salmos. El Salmo 42 marca el comienzo del segundo himnario contenido en los Salmos y es un salmo de los hijos de Coré. Acordarán que Coré fue quien se levantó contra Aarón y Moisés en Números 16. Sin embargo, sus hijos no lo acompañaron en su rebelión y se apartaron de su morada antes del juicio de su padre, preservando de tal manera el linaje de Coré. Números 26:11 nos indica que los hijos de Coré no perecieron. El Salmo 42 va en conjunto con el Salmo 43 y he pensado que los dos salmos actualmente fueran parte del mismo cántico en algún momento. El salmo es escrito de la perspectiva de un individuo lejos de su tierra, particularmente Jerusalén, en donde estaba el templo. Algunos han sugerido que este salmo actualmente fue escrito durante el tiempo del exilio en Babilonia, luego de la destrucción del templo de Salomón por Nabucodonosor. El salmo se puede dividir en dos segmentos marcados por la repetición de las preguntas a su propia alma en los versos 5 y 11. Notaremos en nuestra lectura mañana que el Salmo 43 también utiliza este formato. En los primeros 5 versos aprendemos que el individuo se encuentra lejos de su tierra y anhela estar cerca de Dios. Para los hebreos, Dios habitaba el templo, por lo cual se mantiene que este individuo se encontraba lejos de Jerusalén. Por esto vemos su pregunta en el verso 2, insinuando que esperaba en algún momento regresar al templo para presentarse delante de Dios. Presentarse delante de Dios es lenguaje de la ley sobre las fiestas solemnes, en los cuales todo el pueblo se presentaba delante de Jehová en el templo. Aunque inicialmente pudiéramos pensar que el escritor simplemente anhelaba el tiempo de las fiestas solemnes, el verso 3 nos indica que hay más a la historia. El escritor lamentaba su condición, llorando de día y de noche, y era acechado por quienes le preguntaban dónde estaba su Dios. Estas palabras eran típicas de los reyes paganos quienes se levantaban contra Israel. Recuerden las palabras de Sennacherib contra Ezequías, preguntando si Jehová sería lo suficiente fuerte como para librarlos de su mano. Es propio que los hijos de Coré hayan escrito este salmo porque el verso 4 indica que dirigieron a la multitud con alegría hacia la casa de Dios. Esto nos indica que el escritor fuera levita, responsable por dirigir grupos de diversos lugares en su ascensión al monte del templo, en donde se encontraba el templo de Salomón. Al recordar estas cosas, su alma se afligía. En el verso 5 y de nuevo en el verso 11, el escritor busca animarse él mismo, hablando con su alma e instándose él mismo a cobrar ánimo en su esperanza en Jehová. La segunda parte del salmo se dirige a Jehová, diciendo que aunque estuviera lejos de Jehová, o al menos de su casa, se acordaría de Jehová desde la tierra de los hermonitas, desde el monte de Misar. El monte Misar se encuentra entre lo que hoy en día es el Líbano y Siria, norte de Israel, indicando que este individuo haya sido levita habitando en Israel y probablemente llevado cautivo durante el cautiverio de Israel por Asiria. En los versos 7 y 8 el autor toma refugio en Jehová y retiene tanto su cántico como su oración. Es probable que siguiera lo dicho por Salomón en su dedicatoria del templo, cuando pidió que Jehová escuchara las oraciones de su pueblo, aun desde tierras lejanas, si oraran hacia el templo en Jerusalén. Noten los versos 9 y 10, cuales se expanden sobre el verso 3, indicando que actualmente eran los enemigos del escritor quienes le acechaban preguntándole por su Dios.
El salmo termina con la repetición del verso 5, con el salmista refugiándose en Jehová.